Embarazo gemelar es un tema igual o múltiple, en realidad múltiple porque puede ser más de dos. Bueno, dos o más fetos, ¿no es cierto? Simultáneos, ¿ya? Ojo, que no dice dónde. Cuidado con eso. Es como de especialista, así que vamos a ver cosas más bien generales. Según cigosidad, ¿cierto? 2 óvulos o un óvulo que se divide, ¿ya? Pueden ser que participe 2 óvulos en la fecundación o que uno se dividió. Según el corion, ¿cierto? La placenta puede ser monocorial o bicorial, y según el saco amniótico, ¿no es cierto? También se clasifica. Entonces esas son como las clasificaciones siempre que hayan 2 o más fetos al mismo tiempo. Y ojo que, como les digo, no dice dónde. Ya no tienen que ser los 2 intrauterinos, puede haber un ectópico más uno intrauterino, y eso se llama heterotópico y sigue siendo un embarazo múltiple, ¿ya? Factores de riesgo, bueno, la edad, mientras más edad hay más riesgo. La fertilización in vitro también es un riesgo de embarazo múltiple. Ahora, el monocorial es el que en el fondo comparten los vasitos y por lo tanto se hacen anastomosis que producen complicaciones específicas de los monocoriales. Así que, y que son como las más famosas, ¿ya? Pero ojo ahí, como síndrome de transfusión feto-fetal, anemia policitemia, etcétera, esos son propios del mono, ¿ya? El monocorial. Y también hay complicaciones que comparten todos los embarazos múltiples, no necesariamente monocorial, como, no sé, pues, fetos discordantes en peso, etcétera. El diagnóstico hay un signo, ¿cierto? Hace 14 semanas que se llama el signo del lambda o el signo de teta. El signo lambda es bicorial y el signo teta es monocorial. Ahora, son de mayor riesgo, ya pueden hacer de PPNI, prematuro, restricción de crecimiento fetal, sin ser incluso monocorial, por lo tanto tienen un control importante, como en, por ejemplo, feto de alto riesgo se llama en mi hospital, o en el fondo en un centro de seguimiento hospitalario o de segundo nivel de atención. Ya no se controla en APS porque, como les digo, puede ser importante el nivel de complicaciones que hacen, ¿ya? Hay que, por ejemplo, prevenir el parto prematuro, ¿cierto? Existen las herramientas de prostaglandina, de cerclaje, ¿no es cierto? Hay que adelantar la pesquisa del estrepto B a las 32-34 porque, como les digo, hacen más riesgo de prematurez, ¿ya? Porque están ahí distendiendo más la distensión del útero por cualquier cosa. Un polidroamnios, un embarazo gemelar o un feto grande para la edad gestacional, todas esas cosas son factores de riesgo para prematura, y el embarazo gemelar, como les digo, no es la excepción. Entonces la prostaglandina, vamos a usar el doble de la dosis, no 200 sino 400, la prostaglandina micronizada vaginal, si el cuello mide menos de 25. Y también hay como más riesgos de preeclampsia, entonces también tenemos que dar aspirina siempre, ¿no es cierto?, antes de las 16 semanas. Ya, entonces es como les digo, todo esto da cuenta de que hay un seguimiento un poco más estricto que el embarazo común y corriente, ¿ya? Sin embargo, es un embarazo fisiológico, no es que sea una enfermedad, pero sí se sigue como en el mismo lugar que se siguen las diabetes o qué sé yo, que en el policlínico de alto riesgo obstétrico, ¿ya? La aspirina la iniciamos al diagnóstico. Puede ser que vean en alguna parte que no es así, pero la aspirina, como les digo, es la mejor herramienta que nosotros tenemos para prevenir la preeclampsia, y estos fetos tienen más riesgo de preeclampsia, ¿ya? ¿Qué les estoy dibujando ahí? Los cotiledones, la placentación, ¿cierto? La placenta, los vasos maternos, los vasos fetales, y es para explicarle un poco de qué se trata esta fisiopatología de las complicaciones del feto, o sea, de los fetitos gemelares, ya que en el fondo se producen anastomosis entre vasos de uno y otro feto, ¿ya? Entonces, dependiendo de la dirección del flujo, va a ser que un feto le dé sangre, ¿no es cierto?, al otro, un feto 1 le dé sangre al 2, o viceversa. Entonces hay un intercambio de sangre o de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y un feto se va a quedar con menos sangre y el otro con más sangre, o un feto se va a quedar con menos glóbulos rojos y más glóbulos rojos, y eso va a determinar que se produzcan síndrome de transfusión feto-fetal, anemia policitemia. Y también, como comparten placenta, esto más allá de las anastomosis, si tienen una placenta uno muy grande y la otra muy chica, van a producir una restricción como selectiva. Y ahí les estoy dibujando como la placenta
que en el fondo uno va a ser insuficiencia placentaria porque no le tocó, no se repartieron. Esta monocorialidad, esta placenta única, no se la repartieron de forma simétrica. Entonces uno tiene más pedacito y va a ser una restricción selectiva el que tiene menos pedacito de placenta, como que se queda como un costadito restringido, ¿ya? Como les digo, siempre recuerden entonces que la restricción es un tema de placenta y que los otros son como un tema de anastomosis. Ya, entonces la restricción selectiva vamos a tener, ¿cierto?, un feto con restricción. Vamos a conocer, recordemos los criterios de restricción, peso menor al percentil 310, ¿cierto?, con alteraciones del Doppler, ¿no es cierto?, vamos a sí o sí tener una diferencia del peso más del 25%, que sean en el discordante en el fondo. Y les aprovecho de recordar que por favor se suscriban a mi canal. Ya vamos a tener más videos de este tipo y de otros más para que no se los pierdan. Bueno, se clasifica del 1 al 3. El 2 es el más grave y es con respecto al Doppler, ¿ya? Por lo tanto, siempre hacer un Doppler cuando tengamos restricción de crecimiento. Lo que sucede es que el flujo en el fondo se hace reverso, una inversión del flujo que es constante en el tipo 2, que es el más grave, y que es intermitente esta inversión del flujo en el tipo 3. Ya en el 2 y el 3 lo que se hace es una fotocoagulación láser, es decir, ya dijimos que en el fondo participan vasitos y anastomosis, y lo que hacemos es selectivamente ir a buscar donde están las anastomosis. Se hace fetoscopía, o sea, se entra como si fuera una laparoscopía, pero adentro del útero, y se va a buscar las comunicaciones de los vasitos para, en el fondo, hacer fotocoagulación, ya, porque el feto que está como con poca placenta, depende todo el rato del flujo del otro y se lo está quitando y le está como chupando sangre. Entonces lo que hacemos es coagularlo para que deje de chupar sangre al otro fetito. Ya, eso se le llama también reducción. Para que en el fondo, porque el feto que está con restricción sí o sí va a estar todo el rato para mantenerse vivo, como quitándole sangretacita al otro, como un vampiro. Ya, entonces se va a ir a fotocoagular para salvar al feto más viable, ya el que no está haciendo restricción. Entonces, a modo de repaso, para que no se les olvide, la diferencia de placentas va a ser la que cause la restricción selectiva. ¿Ya? Entonces, una placenta grande y una placenta chica, y la diferencia de el grado de los flujos, ¿no es cierto? En la placenta que es chiquitita, si el flujo es normal, vamos a estar bien, pero ya si el flujo es reverso de forma intermitente o constante, vamos a tener flujo intermitente. En el fondo va a ser grado 3 y el grado 2 va a ser un flujo reverso ausente. Ya, eso es con respecto a la diferencia de placentas. El pronóstico va a depender, en el fondo, qué tan diferentes son las placentas. En cambio, las anastomosis son las que van a definir los síndromes de transfusión feto-fetal y de anemia policitemia. El flujo acá es unidireccional, ¿ya? Mi gatita se paró arriba del teclado, lo siento por eso. Aprovecho de recordarles que se suscriban a mi canal. Entonces, en el síndrome de transfusión feto-fetal va de un lado al otro, la anastomosis, todo el rato. En el fondo, de un donante a un receptor, de forma unidireccional y de forma no balanceada, por ser unidireccional. Entonces vamos a tener diferentes manifestaciones, por ejemplo, que a un feto se le vea la vejiga chica y al otro grande, porque va a tener uno oligohidroamnios y el otro polihidroamnios, por ejemplo. En el fondo, lo que podemos tener es el stock twin, que es un feto con tanto poco amnios que se ve como apachurrado en una esquina, como con la placenta ahí, como, no sé si se entiende, pero justo pegadito a la placenta, con su amnios pegadito a él, como que casi que ni se le ve el amnios, y el otro con polihidroamnios flotando feliz de la vida. Ya, en el fondo, lo que hay que hacer siempre es evaluar con la ECO la clasificación de Quintero. Esa clasificación de Quintero es la que yo les estaba comentando como
Bastante lógica, ¿ya? Tiene del 1 al 5. Mi profe cuando hicimos este seminario me dijo que no necesariamente es secuencial, o sea, del 1 puede pasar al 3, no sé si se entiende, ¿cachai? Como que no necesariamente es 1, 2, 3, 4, 5. Pero sí nos va hablando del grado de severidad. En un principio podemos ver que las vejigas están diferentes, una vejiga apachurrada y la otra grande. Después podemos ver Doppler alterados. Después podemos ver serositis, que en el fondo uno tenga derrame pleural o en el fondo ese tipo de cosas, o ascitis. Y eso se va a ir viendo en laico, ¿ya? Entonces el 1, lo que vamos a hacer es en el fondo vigilar, ¿no es cierto? Se podría hacer coagulación láser, pero en general es como vigilar. En el 2, ¿cierto? Mayor o igual a 2 ya, o en el 1 que esté como en el fondo más avanzado, tirando para el 2, se hace la coagulación láser. Si se fijan en el manejo de gemelar, lo más importante, yo creo que la palabra clave es la coagulación láser, la fetoscopía, que uno se mete como una laparoscopía pero al útero, ya les comenté, y hace láser, ¿ya? La sobrevida post-ablación en el fondo podría ser hasta un 88%. Y ya en el 5 hay que educar, porque en el 5 es un feto, que el otro feto murió, el grado 5 de Quintero. Entonces hay que educarle a la mamá y tratar de cuidar al fetito que quedó vivo, ¿cierto? Y protegerlo en su evolución. El otro síndrome que tenemos de los que son monocoriales es el síndrome de anemia policitemia. Uno tiene anemia y el otro tiene policitemia. Es bastante parecido a la transfusión feto-fetal, pero en la transfusión feto-fetal lo que se entrega es líquido, volumen, y lo que se entrega en la anemia con esta dirección, este flujo unidireccional, una comunicación entre los vasitos de ambos fetos, es solo glóbulo rojo. Entonces un feto le entrega glóbulo rojo porque los vasos son más chiquititos, que la anastomosis es de vaso más chico, y el otro como que recibe cierto glóbulo rojo. Y cuando es síndrome de transfusión feto-fetal, uno entrega volumen y el otro recibe volumen, ¿sí? También está todo un tema del compromiso del eje renina-angiotensina-aldosterona en estos compromisos, sobre todo de síndrome de transfusión feto-fetal, ¿ya? Por ejemplo, el feto chiquitito va a tener menos volumen circulante efectivo, eso va a estimular el eje renina-angiotensina-aldosterona, va a hacer que en el fondo se retenga más líquido, pero todo ese líquido va a ir pasando cada vez más al grande. Entonces es como un círculo vicioso, y el grande va a tener cada vez más volumen circulante efectivo y va a generar hipertrofia del corazón, en el fondo va a producir pro-BNP, eso va a producir diuresis y eso va a aumentar el polihidroamnio. Entonces todo este fenómeno, hay un compromiso del eje renina-angiotensina-aldosterona, quédense con eso, en el síndrome de transfusión feto-fetal, y que en el fondo es como un círculo vicioso porque el feto que es donante siempre se va quedando cada vez con menos volumen y va estimulando a la retención y producción de más volumen, que va perdiendo a través de la conexión, en el fondo regalándoselo a su fetito hermanito. ¿Ya? Entonces ya estábamos comentando recién de la anemia policitemia y, como les decía, los vasos, las comunicaciones, la anastomosis, que se van a unir acá, son más chiquititas. Entonces, en vez de pasar volumen, como pasó en el síndrome de transfusión feto-fetal, paso glóbulos rojos, ¿ya? Entonces ahí les estoy dibujando como para que se queden con la idea y es mucho más fácil. Entonces la restricción es diferencia de placenta, y en la síndrome de transfusión feto-fetal son anastomosis grandes que pasan volumen, y en la anemia policitemia son anastomosis más chiquititas que pasan glóbulos rojos. Entonces siempre tenemos uno con menos y otro con más, ¿cierto? En la anemia el donante va a tener anemia, ¿cierto? Y el receptor va a tener policitemia, claramente. Hay un desbalance ya en la distribución, en este caso de glóbulos rojos. Y acá el manejo va a ser el mismo siempre, fetoscopía con láser. ¿Por qué? Porque voy a ir a destruir esa anastomosis que me están perpetuando el problema, ¿ya? Como diagnóstico, bueno, postnatal claramente puedo diagnosticar con el hematocrito, ¿cierto? La hemoglobina, etcétera, una diferencia importante. Bueno, el donante en general tiene una hemoglobina menos de 11 y el receptor puede tener una hemoglobina menos de 20. Y esa sería como la forma de hacer el diagnóstico, pero también vamos a ver que se va a ver, así como al nacer, que una placenta va a estar un poquito más pálida y la otra más como rojita. Y también de forma
prenatal se puede hacer con la velocidad de la arteria cerebral media, porque mientras menos glóbulos rojos va a haber menos viscosidad y va a ser más rápido. Ya, entonces mientras más rápido el flujo en la arteria cerebral media, nos va a estar hablando de que hay más anemia. Y si anda más lentito, ¿cierto? Va a ser más policitemia. Entonces una velocidad en la arteria cerebral media de más de 1,5 me habla de que el donante, ¿no es cierto?, está con anemia. ¿Ya? Y el otro va a ser menos 0,8. Hay distintos cortes, ya lo que importa es que el que tiene policitemia va a tener una velocidad disminuida, ya, porque tiene mucho glóbulo rojo y eso aumenta la viscosidad sanguínea y eso hace que la sangre vaya más lento. Y cuando yo vaya a medir la velocidad en la arteria cerebral media, que es como se mide porque está estandarizado y nomás, voy a encontrarme con que está más lento. El hígado también se puede ver con células estrelladas como en un screening prenatal, porque en el fondo voy a encontrarme con hematopoiesis, en el fondo que estoy generando glóbulos rojos en otro lado, ya en este caso en el hígado, ya que es como un signo más bien indirecto, no me va a estar hablando de forma directa la anemia policitemia, pero sí de que en el fondo como está escaseando el glóbulo rojo en el anémico, quizás necesita producir en otros lados, ya. Las etapas del síndrome de anemia policitemia la verdad no se usan mucho, así que no tiene tanto sentido revisarla, pero saber que básicamente antes de las 30 semanas lo que vamos a hacer, yo me quedaría con que el manejo prenatal, por ejemplo, y antes de las 30 semanas es transfusiones intrauterinas de sangre, hasta 2 se pueden hacer, y que después de las 30 semanas ya podemos empezar a pensar en madurar al fetito y hacer una inducción y interrumpir en el embarazo. Ya, eso sería como el protocolo de manejo, pero más que eso yo creo que es de especialista. Entonces la última complicación importante a revisar es la famosa secuencia TRAP de los monocoriales. Ahí les dibujé un poquito como la circulación fetoplacentaria para que la recordemos, que dependemos del ductus venoso, ¿cierto? Y del shunt entre las cavidades cardíacas. Lo que sucede aquí es que un feto muere de forma precoz, ¿ya? Lo que pasa es súper especial porque en el fondo la arteria umbilical como que sigue dándole flujo al fetito. Entonces, si recuerdan, por eso les hice como un dibujo, recuerdo de la anatomía, de la circulación. Este fetito se sigue como abasteciendo desde las piernas más o menos hacia abajo. Y en el fondo, el feto que sobrevive le va dando flujo a través de las umbilicales al otro feto que está muerto, pero a las piernitas. Entonces tenemos un feto sano y un feto y la mitad de un fetito, porque en el fondo le llega flujo solo de las umbilicales que van a suministrarle a la extremidad inferior. Es súper extraño, ya, como de entender, pero eso es como lo importante, ya. Claramente va a tener que ser monocorial como para hacer el diagnóstico, porque es una complicación de los embarazos gemelar monocorial. Un feto va a tener que tener ausencia de latidos cardiofetales, que yo no le puedo encontrar porque, como les digo, tiene solo en general extremidades hacia abajo como remanentes. Va a haber en el fondo un Doppler que va a mostrar un flujo retrógrado hacia el feto que no tiene corazoncito, y ahí eso da cuenta de la patogenia. Entre las 16 y las 28 semanas podemos hacer ablación bipolar. Al final, de nuevo, es el mismo manejo, que es en el fondo lo que quiero que se quede, que en el fondo es casi siempre el manejo de las complicaciones de los monocoriales, coagular los vasitos que están dando cuenta de la fisiopatología de alguna u otra manera de las complicaciones, ¿ya? Entonces, coagulación, ¿cierto? Ya, cuando es muy difícil, por ejemplo, hacer de los vasos como que comunican, ya, de las anastomosis, se puede hacer incluso coagulación intrafetal, ya, para que el feto deje de recibir sangre del fetito sano, ya. Se va directamente a los vasos a la umbilical del fetito que está recibiendo sangre del feto sano en su hemicuerpo inferior, porque está muertito. Y esa parte adentro del feto se coagula para que no pasara a llevar por ningún motivo al feto que sí está vivo. Ya es más seguro y tiene menos riesgo entonces el feto sanito de pasarlo a llevar y qué sé yo. ¿Ya?
Bueno, aprovecho de recordarles en este paréntesis que se suscriban a mi canal. Tenemos contenido de varias cositas, de obstetricia, de cirugía, de oftalmo, de uro, así que no se pierdan eso. Y bueno, como les digo, el feto cárdico claramente es un feto muertito, ya, entonces no tiene mucho sentido insistir, por ejemplo, no le coagulemos adentro, que es peligroso, no importa, ya, porque en el fondo la idea es coagular los vasos adentro del fetito muerto para no poner en riesgo al fetito que es viable, ya. Este óbito fetal además va a aumentar el riesgo de parto prematuro de el conjunto que en fondo sería del fetito viable, ¿ya? Finalmente tenemos la muerte intrauterina de un gemelo, que es muy peligrosa, ¿ya? Porque en la primera hora de la muerte se genera como una hipotensión relativa en el feto que queda vivo y eso puede producir daño neurológico importante, ¿ya? Así que tener el concepto de que si se muere un gemelo de forma intrauterina, el otro gemelo está en riesgo, y está en riesgo neurológico y también de secuelas importantes y en riesgo de morbimortalidad en el fondo. Entonces tener como esa noción, ¿ya? Ahora la interrupción de los bicorial biamnióticos son a las 37 semanas, de lo monocorial biamniótico el BV a las 38 semanas, el monocorial biamniótico a las 37 semanas y el monocorial monoamniótico se interrumpe a las 36 semanas. Ahora obviamente estas cosas van a variar dependiendo de si hay complicación o no y qué sé yo. La cesárea en el fondo va a ser sobre todo si tiene cesárea anterior, ¿cierto? O si uno de los dos no viene en encefálica. Por ejemplo, uno viene de podálica y el otro encefálica, que igual es bien frecuente. Entonces hay que hacer cesárea porque no van a poder salir los dos en encefálica. Y esas cosas como de nociones de la interrupción para tener presente, ¿ya? Y bueno, eso. Espero que les haya gustado el video de embarazo múltiple, enfocado en gemelar y sobre todo en las complicaciones de los monocoriales, que es lo más preguntable. Entonces recordemos que la mayoría se asocian a las anastomosis anómalas entre los dos fetitos, y que esas anastomosis se pueden coagular de forma intrauterina con una fetoscopía, con coagulación láser. Se van a eliminar mediante láser esas conexiones anómalas y con eso se elimina la fisiopatología en general, ya exceptuando la restricción de crecimiento selectiva, que es como una diferencia de placentas, pero también se eliminan las anastomosis para salvar al feto viable. Espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.